Hoy, jueves 14 de febrero en Interfaz, hoy celebramos el Día del Amor y la Amistad y te contamos todo lo que tiene que ver esta celebración con la educación. Hacer amigos en la escuela es una parte fundamental del desarrollo. Te contamos por qué en nuestro reportaje del día. ¿Crees que el amor está en el cerebro o en el corazón? Descubre lo que el doctor Eduardo Calixto González nos contó sobre la química del amor. En este Día del Amor, la educación sexual es fundamental. Lo platicaremos con la psicóloga Michelle Chagler-Curie del Hospital Juárez de México. Es jueves de Rebotando Ideas con Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, quien nos ayudará a resolver las dudas de los jóvenes estudiantes sobre los procesos democráticos. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, se reunió con senadores para dialogar y analizar la reforma en materia educativa que plantea el gobierno federal. Y en la cultura, la Orquesta Escuela Carlos Chávez del Centro Nacional de las Artes dio inicio a la primera temporada de conciertos 2019. Esto y mucho más en el programa que te conecta con lo mejor de la información en educación. Esto es Interfaz. Comenzamos. Hola, muy buenos días. Qué gusto saludarlos esta mañana de jueves 14 de febrero del 2019 en una edición más de Interfaz de la Agencia Informativa de Educación de México, de Televisión Educativa y por supuesto estar con todos ustedes a lo largo y ancho de la República Mexicana. Mi nombre es Omar Cepeda y saludo con mucho gusto a mi queridísima compañera Ana Cristina Urbana. Cris, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Omar, muy buenos días. Feliz Día del Amor y la Amistad para todos quienes lo están celebrando. Siempre pues hacer énfasis en las relaciones que tenemos de amistad, de amor que generamos con todo nuestro entorno es muy importante y hoy dedicaremos este programa que es su interfaz con el mundo de la educación a ese tema, gran parte de nuestro programa. Así que bienvenidos, acompáñenos. Así es, hoy es un día de esos en los que se comercia mucho, se viven mucho, se disfrutan mucho, pero creo que hay otro lado de la moneda para reflexionar en un día como estos, el relacionado al Día del Amor y la Amistad. ¿Por qué? Porque si los analizamos desde un concepto histórico, filosófico, vivencial, definitivamente son palabras muy profundas, muy complejas y creo que deben de valorarse más allá de los múltiples detalles y los buenos deseos que se acostumbran a dar en días como este. Pero el amor y la amistad, sin duda alguna, son valores intrínsecos que fortalecen cualquier sociedad. La amistad, desde mi perspectiva, es uno de los valores que nos deben de acompañar en el entendimiento y, por supuesto, en la ejecución de construir esta red, si lo podemos decir de esta forma, esta red de amistades cercanas, fundamentales. Nos ayudan a equilibrar nuestro mundo, nos ayudan a equilibrar nuestras emociones, nos ayudan a contemplar la vida desde distintos factores, pero por supuesto, cultivarla no es fácil, cultivar una amistad profunda, una amistad de a de veras, como le solemos decir, conlleva muchas virtudes desde esta perspectiva. ¿Por qué? Pues porque la amistad es entender al otro, también darse al otro y por supuesto compartir cuestiones que van desde lo bueno hasta lo malo. Son muchas las características que podemos aquí diseminar respecto a lo que es una amistad. Pero créanmelo, la amistad es algo de mucha valía que si la logramos hacer, si la logramos tener, si la logramos cultivar, pues viviremos la vida desde otra perspectiva. Para eso, socializar también es muy importante y aprender a socializar tiene que ver desde los niños, desde la primera infancia. Y la primera infancia tiene que estar acompañada desde esa formación transversal o esa formación equilibrada o esa formación que va desde la familia, la escuela y por supuesto esos primeros amigos que se empiezan a formar. Los padres deben de tener esa conciencia de que los niños tienen que entender esa valoración, ese convivio. Y hoy que hablamos mucho del bullying, y hoy que hablamos mucho de la naturaleza de los seres humanos y que queremos comprender las aristas y que a veces queremos que nuestros hijos sean más competitivos y que nuestros hijos sean mejores, que no es que sea malo, pero sí tenemos que enseñarle otro tipo de virtudes. Desde ahí se va forjando esta educación hacia la amistad y por supuesto hacia un
mejor comprensión del amor. Así que vamos a abrir este día de hoy, este tema, hablando de esta importante fecha. Así es, Omar, hoy 14 de febrero, en nuestro reportaje del día vamos a conocer la importancia de la amistad y de crear relaciones afectivas y emocionales sanas durante nuestro proceso de formación, precisamente ahí donde muchos de nosotros encontramos a los amigos de toda la vida, en la escuela. ¿Quién no recuerda a sus amigos de la infancia? Los juegos, las aventuras y la diversión vienen a nuestra mente al recordar esos episodios de la vida. La amistad es un vínculo que se presenta desde las primeras edades. Es una relación de afecto, simpatía y confianza entre dos o más personas que comparten respeto, solidaridad e incluso objetivos mutuos. En la infancia, la amistad juega un papel importante, ya que contribuye al desarrollo social, emocional y hasta psicológico. Los niños que son socialmente competentes, que tienen buenas relaciones de amistad, pues lo que sabemos hasta la fecha es que es menos probable que desarrollen problemas psicológicos y más probable que tengan beneficios académicos que los niños que son niños que no son populares, que no tienen relaciones sociales o que no saben cómo establecerlas incluso. El hogar es el lugar donde comienzan a sembrarse las habilidades sociales. Las prácticas de crianza positivas, como hablar y escuchar a los niños, son fundamentales para su bienestar psicológico. Si los padres modelan relaciones de respeto, regulación de emociones y generan ambientes de bienestar, lo más probable es que los chicos tengan relaciones sociales desde las primeras edades. Destaca José Alfredo Contreras, académico de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuando nosotros elegimos tener un amigo, desarrollamos un vínculo distinto que el que pudiéramos tener con nuestra familia. De entrada la familia nos toca, pero en el caso de la amistad es una elección personal. Entonces eso propicia autonomía y propicia una relación de igualdad. Que es más probable que yo sea empático con un amigo o con alguien con el que estoy teniendo una relación de amistad que incluso con algún miembro de mi familia en la infancia temprana. A través de las relaciones de amistad, los niños desarrollan habilidades para convivir de manera satisfactoria con las personas de su entorno. Otros de los beneficios que brindan las interacciones sociales los explica el académico universitario. A medida que el niño va avanzando en la edad escolar o en la adolescencia, ya se empieza a tener en cuenta el respeto, la intimidad, la confianza, el apoyo social, el juego. La amistad también propicia el poner en práctica las normas morales o los conocimientos morales que se tengan. En las relaciones de amistad es un escenario esencial para poner a prueba la moral que uno va aprendiendo. Entonces los beneficios son de muchas clases. Actualmente, en las escuelas de educación básica se pone en práctica el Programa Nacional de Convivencia Escolar, que tiene propósitos preventivos y formativos para establecer ambientes sanos y pacíficos que prevengan situaciones de acoso escolar. Los profesores ellos están capacitados para hacer dinámicas, para validar las emociones de los chicos, hacer dinámicas integrativas, revisar, por ejemplo, si hay un niño que está siendo aislado, si hay una situación de acoso escolar, intervenir o solicitar a los profesionales de la psicología, o a la psicopedagogía incluso, que puedan intervenir para remediar esta situación. Las emociones intervienen de manera importante en los procesos de aprendizaje. Por eso se debe lograr que los niños se desarrollen en ambientes escolares amigables que promuevan su mejor aprovechamiento escolar. Pues ahí está la gran relevancia de tener buenos amigos, generar buenas relaciones afectivas durante la infancia y por supuesto en la escuela, porque eso contribuye de manera fundamental, por supuesto, al aprovechamiento de las clases y los conocimientos que uno adquiere, pero también al desarrollo de una vida plena. Y ser buenas personas, ser buenos amigos y entender estos conceptos, ¿no? Y estas profundidades respecto al filosóficamente hablando, tú me entenderás bien, ser o no ser, porque finalmente ahí entra todo un circuito, ¿no? Porque luego también existe la charlatanería, ¿no? De si eres buen amigo, ¿no? Y después, en fin, es todo un tema. En fin, que creo que es importante valorarlo, entenderlo bien y abrirlo precisamente al debate. Vamos a una breve pausa, regresamos, esto es Interfaz. En 2005, un grupo de investigadores españoles extrae y secuencia por primera vez ADN mitocondrial de restos neandertales procedentes de la cueva asturiana de El Cidrón.
Bueno, pues seguiremos hablando de este importante tema, lo que son las relaciones afectivas, pero el papel del niño y todo este primer impacto en todo lo que significa las emociones, la comprensión de las buenas relaciones, en fin, muchos aspectos. Para ello nos acompaña en el estudio el maestro Óscar Alberto Clavellina López. Él es académico de la Facultad de Psicología, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Maestro, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias por Ana y estar con Omar. nosotros. Pues es un tema importante que cobra relevancia el papel de la infancia en todo este contexto que vivimos. Ustedes como psicólogos, ¿cómo lo abarcan desde la materia, desde el estudio y precisamente cómo se logra aplicar posteriormente en la sociedad? Claro, son muchas aristas por las que hay que ver precisamente los procesos de emociones y sentimientos de los niños. El principal precisamente es ver al niño como un sujeto, no como un ente que no tiene todavía ciertas características de adulto, porque si nos remitimos a esto, entonces parecería que hasta los 18 años ya es un sujeto político, y no es así. Un niño tiene derechos, tan es así que se ha legislado, y bueno, ya hay derechos de los niños y las niñas y adolescentes superiores sobre la ley, ¿no? Entonces, en este sentido se han dado pasos importantes. El punto no es el marco jurídico, que sí es de suma importancia, sino la vida cotidiana, el discurso. Y todavía hoy por hoy tenemos discursos en los cuales parecería que los niños no son sujetos políticos, no son ciudadanos, no son entes con estas características psíquicas, sino que parecería que son todo menos eso. Entonces hay que decidir por ellos, hay que fincarles, digamos, un camino, una historia y sin lugar a dudas muchas cuestiones que se le incorporan a esa subjetividad del niño y se le despoja de su propia individualidad, de la construcción de su propia individualidad o en términos más coloquiales de la construcción de su propia historia. Claro. Es un tema polémico, ¿no? Porque, pues por un lado, hasta qué punto los acompañas, por otro lado, hasta qué punto los respetas, ¿no? Me vienen a la mente dos casos muy emblemáticos ahorita. El de los niños que están saliendo a las calles de su ciudad, decidieron dejar de ir a la escuela los jueves para ir a salir a protestar porque se hagan leyes contra el cambio climático. Y el de este joven que en cuanto cumplió 18 años se fue a vacunar porque sus padres eran antivacunas, ¿no? Esos dos ejemplos emblemáticos. ¿Qué quiero decir con esto? La parte de la infancia es fundamental para formar el carácter y para tener una vida emocionalmente saludable a lo largo de la vida, ¿no? Por supuesto, nosotros como adultos, como entes ya más estructurados, tenemos una responsabilidad muy grande, que es permitirles a los niños, a las nuevas generaciones, que se frustren a partir de la calidad de frustración que tengan y obviamente de cómo se va resolviendo la frustración, se va a crear un ente con mayores elementos para poder entrarle al mundo real. Y obviamente estos elementos le van a permitir también respetar a un otro en su construcción como sujeto. Pero en medida de que no les permitamos frustrarse, o sea que se les dé al niño todo, una burbujita de satisfacción y de placer, ahí vienen los postulados teóricos de la liquidez, en el sentido de que quiero esto, se le da esto, quiero aquello, se le da esto, y no se le permite frustrarse o que luche o que se desarrolle para que construya ese deseo, sino que lo tiene inmediatamente. Y es tan inmediato que tan lo tiene que busca otra cosa, y busca otra cosa, y busca otra cosa. Entonces, todos esos procesos que nosotros como adultos les vamos permitiendo a los niños o los vamos dando, sin lugar a dudas no los frustran. Y tenemos una sociedad, desafortunadamente, con un tejido social muy descompuesto precisamente por la frustración. No hay límites claros, no hay certezas en los límites. Entonces los sujetos cuando ya llegan a una edad bastante estructurada, una adultez, cuando se enfrentan a una frustración como la pérdida de un trabajo, el duelo, cuestiones amorosas, de afectividades, etcétera, se frustran, no saben qué hacer con ellos. Y de ahí viene la descarga impulsiva, que quiere decir esto, pues la violencia. Y tenemos una sociedad muy violenta en la actualidad. Claro. Es muy interesante esto que estás comentando. Ahora me gustaría abrir otra trinchera sobre el desarrollo o cómo deben ser las relaciones de los niños en las primeras infancias, lo que es la primaria, ¿no? Preescolar, primaria. También debe de existir estas cuestiones de frustración, de enojos. El bullying es natural. O sea, ¿cómo comprender esta correlación que a veces uno puede considerar que es natural? Claro.
Hay diferentes, digamos, posturas al respecto y no podría decir tajantemente que la violencia es natural. La violencia es una construcción humana, al igual que el género, al igual que muchas cosas que la humanidad hace. Pero, sin lugar a dudas, esa construcción se tiene que ir dando acorde al contexto en donde se va desarrollando el ser humano. No es lo mismo vivir en la Ciudad de México que en la ciudad de Guadalajara o en la ciudad de Mérida o en la ciudad de Nueva York o en la ciudad de Tokio. O sea, son ciudades distintas, son contextos distintos y por lo tanto tenemos que permitir que el sujeto se desarrolle en ese contexto. La violencia va a entrar muy seguramente, pero debe de ser, no en un sentido de deber ser moral, sino debería de permitirle al sujeto desarrollarse y apropiarse de ese contexto. La competencia es sana, sin lugar a dudas, pero una competencia exacerbada en la cual el fin justifica los medios, eso ya no. Y nosotros estamos permitiéndole a esos niños que tengan todo. Entonces, precisamente cuando quieran tener todo. O quieran tener todo, se crea esa falsa burbuja en la cual puedo tener todo en la vida y cuando llegan realmente en la vida real, no se puede tener todo. De entrada, pues bueno, el deseo debe ser incompleto, porque en el momento en el que el deseo se completa ya deja de ser deseo. Siempre debemos de tener ese deseo inalcanzable para estarnos, reconstruyendo en todo el proceso de nuestra subjetividad. Claro. Finalmente, maestro Oscar, ¿cómo identificar si un niño no está teniendo unas relaciones saludables en su entorno, ¿no? Con sus amigos, con sus mayores, etcétera, y a quién recurrir? Sin lugar a dudas, como profesional en la psicología, siempre es a recurrir a un psicólogo. Un acompañamiento psicológico siempre es bueno a cualquier edad, no solamente en la niñez, pero sí en cualquier edad es importante tener ese acompañamiento en el cual brinde ese espacio que el sujeto pueda externar y expresar cosas que lamentablemente en otros espacios no se puede hacer. ¿Qué características tienen los niños? Bueno, sin lugar a dudas, se puede dar estos conatos de violencia, estos elementos en los cuales se exacerba una sexualidad, ¿no? Por lo que están viendo en los medios, o sin lugar a dudas también llega a haber algunos elementos físicos, ¿no? Como la incontinencia urinaria, el estreñimiento, etcétera, y son rasgos que nos van a permitir a nosotros ver qué estamos haciendo como padres y si no los ponemos atención y los llevamos al psicólogo nada más como paliativo, pues entonces ahí no. Pues un tema bien interesante. Gracias, maestro Óscar Alberto, por habernos acompañado y poner estas piezas sobre la mesa y seguir analizando. Gracias por acompañarnos. Gracias. Vamos a una breve pausa, regresamos. Qué bueno que siguen con nosotros en Interfaz porque estamos platicando de todos los aspectos del amor y la amistad que tienen que ver con la educación. En la siguiente nota vamos a conocer la explicación que los científicos le dan al amor y todo lo que sentimos cuando estamos en esta etapa llamada enamoramiento. ¿Ustedes qué creen? ¿El amor empieza en el corazón o realmente en el cerebro? Vamos a ver. ¿Existe una definición global del amor? Definitivamente no. La idea de lo que es el amor depende del contexto familiar y la experiencia que cada ser humano ha tenido a lo largo de su vida. Sin embargo, la ciencia sí tiene una explicación. La Agencia Informativa de Educación de México conversó con Eduardo Calixto González, jefe del Departamento de Neurobiología en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, sobre este tema. Dato curioso, el proceso del amor no comienza en el corazón, sino en el cerebro. El amor es un proceso de conexiones neuronales acompañado de un estado neuroquímico en el cual algunas sustancias lo que hacen es incrementar la sensación de felicidad, haciendo conexiones de redes neuronales que motivan ciertas conductas placenteras y al mismo tiempo disminuye la lógica y la congruencia. El enamoramiento, evolutivamente, tiene la función de capacitarnos para elegir a la pareja que done sus genes y que, junto con los nuestros, permita la perpetuación de la especie. Neurológicamente hablando, el proceso es otro. Por eso el enamoramiento depende mucho de un proceso que le llamamos
neuroquímico de dopamina, que es el neurotransmisor de la felicidad y al mismo tiempo de la poca lógica y congruencia, de la oxitocina que genera apegos, de la endorfina que genera adicción, de óxido nítrico que genera prácticamente la sensación de aprendizaje y de algunas otras sustancias involucradas. Pero ¿por qué nos sentimos en las nubes cuando nos gusta a alguien? El cerebro enamorado tiene la característica de ser poco congruente y objetivo. Y entre más enamorado esté, entre más nos abarque la pasión, el cerebro va perdiendo la relación lógica y congruente. Cabe destacar que existe una diferencia entre estar enamorado y amar. Amor y enamoramiento en este contexto, entonces, tenemos que entender que a diferencia fundamental es que el enamoramiento tiene una fecha de caducidad de 3 a 4 años. En cambio, el amor es un proceso más inteligente, más llevado y que a lo largo de la vida hoy sabemos que puede durar toda la vida si se construye adecuadamente. El amor es una decisión. El amor acepta a la persona como es. Científicamente no solo existe el amor por la pareja, también está el maternal, paternal, entre hermanos y los amigos, quienes son fundamentales para el bienestar mental. La amistad influye positivamente en los seres humanos. Desde el punto de vista cardiovascular, sentir apego, sentir la sensación de que alguien me va a cuidar, disminuye la capacidad del corazón para incrementar su presión arterial. Por lo tanto, los hipertensos o aquellos que están sometidos a estrés agudo, el hecho de sentirse parte de la vida de alguien disminuye este desgaste fisiológico. Se oxigena mejor, una persona suele respirar más profundo y entonces dar un mayor aporte de sangre al cerebro. Inmunológicamente el sistema inmunológico se refuerza cuando estamos en presencia de una amistad sincera. Y bueno, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 16 millones de mujeres entre los 15 y 19 años, de aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz pues cada año. En este escenario, México tiene el primer lugar a nivel mundial. La educación sexual permite a los jóvenes conocer su cuerpo, evitar embarazos en esta etapa y protegerse ante enfermedades de transmisión sexual. En días como hoy, la palabra amor aparece en todas las situaciones. Una reflexión obligada es la relacionada a la educación de la sexualidad, que incorpora emociones, pensamientos, sentimientos y la interacción con otras personas. La educación de la sexualidad inicia de manera no formal desde la primera infancia, cuando se les educa en su manera de pensar, de sentir y la forma en que expresan sus emociones. Los programas escolares de educación sexual brindan a los alumnos información sobre su cuerpo, órganos genitales y lo relacionado a la salud reproductiva. Una política adecuada que debe basarse en información precisa, destaca Ena Heréndira Niño Calixto, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dándole información clara y objetiva, acorde a la edad de los niños, las niñas, posteriormente de adolescentes y adultos jóvenes. Y que además esta información les lleve a tener vivencias positivas. O sea, romper con estos esquemas tradicionales de mala información respecto a que la sexualidad es genitalidad. Esta información sirve para prevenir embarazos y sí hay estudios que plantean que a mayor educación de la sexualidad, menor el inicio de edad para la actividad sexual coital. Países como Alemania y Suecia han implementado educación sexual desde la infancia, presentando niveles bajos de embarazo de niñas y adolescentes, según análisis de la UNESCO. De ahí que es relevante formar a niñas, niños y adolescentes en salud sexual y reproductiva, pues con ello puede prevenirse el contagio de VIH, enfermedades de transmisión sexual, embarazo adolescente, aborto, iniciación sexual temprana y explotación sexual. Es común que en las familias, incluso en algunas escuelas, la educación de la sexualidad obedezca a factores sociales y culturales. La mejor forma de contrarrestarlo es compartir conocimientos y habilidades que permitan a los alumnos enfrentar riesgos sobre sexualidad y relaciones interpersonales. Habría la posibilidad, ¿no?, actual de que los profesores de educación básica, preescolar, primaria, secundaria, también reciban esta capacitación. Yo creo que es una capacitación básica, al menos para que los conceptos se transformen y se tenga una mirada
distinta hacia lo que es la sexualidad. México ocupa el primer lugar en embarazo en adolescentes. Aproximadamente se registran 77 nacimientos por cada 1,000 jóvenes entre 15 y 19 años. En contraste, en Suecia, un país donde la clase de sexualidad es de carácter obligatorio, el promedio de menores embarazadas es de 3 por cada 1,000. En la actualidad, los contenidos que se presentan en los libros de biología de secundaria contribuyen a brindar información veraz y objetiva. Los actuales libros de texto ya incorporaron el tema de la diversidad sexual, el tema de la afectividad, de la socioafectividad, ¿no? O sea, la afectividad con uno mismo en aras de la autoestima, como la socioafectividad en términos de los vínculos que establecemos con otras personas. La especialista considera que las instituciones educativas deben contar con un currículo académico desde la etapa preescolar hasta universitaria, con información clara, sustentada en evidencia científica e inspirada en valores como el respeto y los derechos humanos. Y precisamente hoy en nuestra sección Salud para Todos nos acompaña en el estudio la maestra Michelle Charlie Curi, jefa de la Unidad de Salud Mental del Hospital Juárez de México, y con ella vamos a platicar más a fondo sobre la importancia de la educación sexual en los jóvenes, por supuesto un elemento importantísimo para tener un Día del Amor y la Amistad pleno, saludable y con toda la información que se debe de tener a la mano en estos casos. Muy buenos días, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Cristina Omar, muchas gracias por el espacio. Buenos días, qué gusto tenerte otra vez por acá, por el estudio. Gracias, sin duda alguna, igualmente. este sigue siendo un tema controversial, ¿no? ¿La sexualidad? Exacto, y la educación sexual también, Claro. ¿no? ¿Cuándo se debe impartir la educación sexual? ¿Cómo se debe de impartir? Si se debe hacer muy científicamente, de forma sexualizada, cuál es la manera en la que llega mejor el mensaje, no solo a los jóvenes, sino incluso a los niños que tienen que tener ya nociones de esta parte esencial y fundamental de la vida de un ser humano. Así es. Sí, miren, desafortunadamente el tema de la educación sexual en nuestro país sigue siendo un tema tabú. En muchísimos lugares vemos que a las mamás les cuesta mucho trabajo hablar con los hijos, a los padres hablar con los hijos sobre esta situación de la educación sexual, lo que hace que sea algo muy atractivo para el joven. Porque ustedes recuerden que lo que no se conoce es lo que quieres conocer. Lo prohibido impela al goce. O sea, si me lo están prohibiendo es porque quiero ir a hacerlo. Entonces, entre más les digan que no, entre más quieran evitar el tema, más atractivo va a ser para la juventud. Ahora, ¿cuál es el problema? Ahorita que estaban hablando de estadísticas en cuanto a los embarazos en México, efectivamente sucede, ¿no? Vemos nosotros todos los días en el hospital llegar jovencitas, niñitas de 11, 12 años en una situación de embarazo. ¿Por qué? Porque no hubo una educación sexual. No se les dijo lo que tenía que pasar. Ellas consideran, las mamás, las abuelas, muchas veces las abuelas que están al cuidado de las niñas porque las madres tienen que ir a trabajar, que son cosas que no se tienen que hablar, que no se tienen que tocar. Y necesitamos abrir ese espacio porque los jóvenes no lo conocen, no lo entienden. Ya decía Freud, ¿no? Hay una cosa que se llama sexualidad infantil. La sexualidad infantil es completamente distinta a la sexualidad adulta, porque en la sexualidad infantil va a haber una situación placentera, ¿no? Pero no de cuidado y de amor hacia el otro. Simplemente siento algo y entonces curiosidad y entonces un otro llega, va a haber una acción sexual, una actividad sexual, pero no por un cuidado y un amor, sino simplemente por una curiosidad de la cual nadie me explicó qué podía pasar con eso. Y cuando se accede a la sexualidad adulta es cuando ya hay una preocupación por el otro, ya hay un amor hacia el otro, que también hablaban de la diferencia entre amor y enamoramiento. Bueno, pues es totalmente esto. El amor ya trasciende el tiempo y se dirige hacia un cuidado y protección que yo quiero hacer con la pareja con la que esté. Y por eso es tan importante explicarles esto a los niños. Claro. ¿Cuál es la edad adecuada para que los padres de familia aborden el tema de la sexualidad con los niños y cómo debe ser abordada? O yo supongo que debe ser abordada de forma directa, sin tabús, sin complejos, Así es, ¿no? sí. Pero también la mentalidad del niño tiene que estar desarrollada para asumir ese tipo de diálogos directos, información directa. Sí, claro. Miren, la edad ideal es cuando los niños empiecen a preguntar.
Si ellos ya están preguntando, es porque algo quieren saber. Sobre el sexo directamente. Sobre el sexo. Es porque en la escuela los amiguitos ya hablaron, porque lo buscaron en internet, porque lo que sea, y ya quieren saber. Y no hay mejor persona para explicar que las personas en casa. Entonces, desde que ellos empiecen a preguntar qué significa esto, cómo se hace aquello, hay que tener la posibilidad de hablarlo. Ahora, hay que entender también que hay un lenguaje infantil. No podemos hablar con los niños como hablamos con los adultos. Los niños comprenden todo. Eso de que los niños no se dan cuenta de las cosas es falso. Ellos entienden todo, ellos van a saber todo lo que pasa, pero necesitamos tener un lenguaje adecuado a su edad para que no sea terrorífica la información, ¿no? Un niño evidentemente no va a entender tal cual lo que es la sexualidad adulta, a menos que se lo podamos explicar desde un lenguaje del cuerpo, de la anatomía de los sexos y de qué es lo que pasa con un contacto con uno y con el otro. Ellos preguntan. Muchas veces sí nos cuestionamos sobre las edades, pero de verdad los niños son una cosa brillante. Y desde muy pequeñitos ellos dicen, ¿y qué es esto? ¿Y qué es aquello? Esa se llama curiosidad que impela el pensamiento. Si los niños preguntan es porque ya están pensando y hay que contestarles para colmarlos de significados y que no los vayan a buscar en la calle, en experiencias o que pasen al acto, ¿no? Nosotros decimos mucho en psicología, lo que no se habla se actúa. Entonces, si tú no me dices las cosas, voy a ir a hacerlas, porque no sé qué gravedad contienen, en qué problema me puedo meter, etcétera. Pero si tú me lo dices, yo le encuentro un significado y lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Pero hay que hablar. Sin duda. Michelle, yo quisiera preguntarte algo que afortunadamente es muy, pues son temas muy actuales. Es cierto que la sexualidad sigue siendo un tabú, pero también es cierto que existen nuevos problemas que también tenemos que abordar. Por ejemplo, ¿cómo se habla con un niño de la homosexualidad, de los géneros no definidos, ya sea fluidos, transgénero? Porque estamos viendo cada vez, afortunadamente, casos donde se está ya reconociendo en los niños también este tipo de situaciones y seguramente muchas personas no saben cómo manejarlo, cómo abordarlo dentro de esta educación sexual. O niños que desde temprana edad asumen algún comportamiento relacionado a... Sí. Durante el largo de la vida nosotros vamos a pasar por diferentes etapas. Cuando nosotros somos niños, en psicoanálisis se llama que hay una sexualidad polimorfa, es decir, que el niño se enamora de lo que sea, del gato, del amigo, de la mamá, es como completamente polimorfa y no tiene una forma el amor. Después vamos creciendo y vamos eligiendo nuestro objeto de amor. Se dice objeto, pero bueno, en realidad es la persona de amor. Esa elección de objeto, como nosotros le llamamos, va a ser la identificación que tengas con normalmente la niña con su madre y el objeto de amor va a ser el sexo opuesto, el padre, o al revés, que también se puede dar. Esas son elecciones. Necesitamos entender que hay una cosa que se llama respeto y el respeto va en cuanto al otro a lo que el otro quiere elegir sin que tenga que ver yo. Esta situación de la homosexualidad, de los polimorfos, de todas estas formas diferentes de amar, son absoluta y totalmente válidas mientras el otro las respete y mientras no haya un daño hacia el otro. Siempre que respetemos y que no dañemos a las personas, hay que hablar de las diferentes formas de amar. Somos humanos y simple y sencillamente por ser humanos podemos elegir la forma en la que queremos vivir y eso tiene que ser absoluta y totalmente respetada por quien se nos ponga enfrente. Entonces hay que hablarlo con naturalidad, existe, es real. En la etapa de la adolescencia se dice que se pasa por una etapa de bisexualidad. ¿Qué significa eso? Que el niño y la niña no saben cuál va a ser su objeto de amor, su elección de amor, un niño o una niña, porque hay una confusión en cuanto a la identidad. Hay que acompañarlos en eso. Si un niño en la etapa de la adolescencia está junto con otros niños y está el club de Tobe a todo lo que da, no hay que asustarse, las mamás no tienen que interferir de no, vente y te voy a presentar a las niñas, no, simplemente hay que acompañar y explicar. Michelle Charlier-Curie, danos un segundito, vamos a hacer una breve pausa y regresamos para seguir hablando de este interesante tema. Una pausa, regresamos. Bueno, pues estamos teniendo una plática muy interesante, muy oportuna con Michelle Charlier-Curie. Ella es jefa de la Unidad de Salud Mental del Hospital Juárez de México y estamos hablando sobre la importancia de la educación sexual, pues sobre todo en los niños, ¿no? Para evitar precisamente estas condiciones que a veces se enfrentan desde los embarazos a temprana edad
hasta pues circunstancias adversas que afectan directamente a la psicología, ¿no? Como pues malas experiencias dentro del aspecto sexual o enfermedades de transmisión sexual. Estábamos platicando, Charlier, pues cuáles son las etapas adecuadas. Ahora, a mí me gusta, para empezar a platicar, ya nos dijiste que, bueno, existe cuando los niños empiezan a preguntar, es cuando hay que abordarlo de forma directa, sin tabús y de forma clara. Pero también me gustaría preguntarte cómo los padres tienen que afrontar, revisar o entender, por ejemplo, nuevos aspectos que los jóvenes y más jóvenes están viendo a través, por ejemplo, de las redes sociales, que ya de plano se pierde el control de la información en muchos casos, ¿no? En muchos casos. Seguramente muchos padres lo logran desarrollar muy bien, cuidar muy bien las fuentes de información o de acceso de muchos niños, pero hay otros que no, y quizá puede ser la mayoría. En ese sentido, de repente el niño, el padre no sabe y de repente el niño ya vio una verdadera... Toda la trilogía. No, o sea, decir cosas que ni te lo puedes imaginar. ¿Cómo identificar eso en el niño? Si está viendo algún contenido, por supuesto, de contenido sexual que no, pues obviamente carece de alguna información, que debe ser un impacto seguramente muy fuerte para el niño, y cómo abordarlo también. Aquí el punto clave y que se está perdiendo muchísimo es la posibilidad de comunicación. Está habiendo muy poca comunicación en las casas. Si tú te fijas, todo el mundo está en su tablet, en su celular, enfrente de una pantalla, en donde hay mucha comunicación virtual, pero poca comunicación física con el otro. Y entonces eso hace que tengamos cerca a los que están lejos, pero lejos a los que están cerca. Necesitamos hablar, los adultos también tienen que ir a educarse en la sexualidad, porque la sexualidad ha cambiado, porque ha habido distintos conceptos, porque ha habido distintas formas de amar, y si ellos están en un contexto desde hace 1.000 millones de años, también se tienen que educar. Sí nos encontramos que muchas veces los niños les explican, ¿no? Como ustedes estaban diciendo, los papás casi qué significan los términos porque ellos ni los conocen, y por eso va a ser muy importante que abran la posibilidad a los padres de que los niños se puedan acercar a ver qué vieron en internet, qué películas están viendo, qué información están teniendo, sin que haya un regaño, sino una comprensión de lo que están viendo, una comprensión de cómo está avanzando este mundo, porque hay mucha dificultad en la adaptación a este avance. Claro. Y dentro de esta adaptación del adulto, entonces poder tener un vínculo mucho más cercano con el niño, porque si no, ¿qué pasa? El niño va y se hace del grupo que sí lo entiende, que va a ser sus mismos compañeros o que va a ser gente de la calle, etcétera, etcétera, y alejándose cada vez de este adulto incomprensible y que solo regaña ante situaciones particularmente de esto del sexo, ¿no? Claro. Sí. Y también de la prevención, es muy importante la prevención. O sea, no solo saber qué es el sexo, sino cuándo tenerlo, que realmente sea en una condición y una situación protegida, o sea, que se pueda hablar de las consecuencias que puede haber. Porque, de verdad, una niña de 10 años es una niña, es un sujeto que quiere jugar y que tiene que jugar y va a aprender 1000 cosas. No es alguien que se pueda convertir en madre. Y si se convierte en madre, su vida va a cambiar y también la vamos a acompañar. Pero se puede evitar esta situación para que las etapas de la vida se cursen y transcursen como debe de ser, sin tener mucha prisa por pasar por ellas. Claro. En este sentido, Michelle, ¿cuál es el papel que debe jugar la escuela? Porque también es un eterno debate, ¿no? Esto le toca a las familias, esto le toca a las escuelas, y es un forcejeo impresionante. Ya nos dijiste que pues, la casa es fundamental, los padres deben de ser los principales guías. Sin embargo, pues también en la escuela sucede la mayor o una parte vital de nuestra vida social, que es precisamente generar esas relaciones de amistad, de amor, etcétera. ¿Cómo deben las escuelas jugar un papel en esta parte de la educación sexual? Aquí lo más importante es que los papás dejen de pensar que la escuela es la que tiene que educar. La escuela es un apoyo, pero la educación viene desde la casa. Entonces esto de mandarlos allá para que se curen, se reparen, igual, ¿no? Que vienen con nosotros a salud mental y es que se porta muy mal mi hijo, regáñelo y cúremelo y que se le quite esto, no va a ser así. Tiene que ser un trabajo entre todos, ¿no? Entonces la escuela no va a educar, la escuela va a apoyar a una educación, pero la educación inicia en casa. Y sí se tiene que haber aquí una mayor observación. No están observando cuando hay dificultades, cuando hay bullying, que también lo abordan ustedes muchísimo, cuando hay algún acoso, porque desde pequeños también hay acosos. Si bien no en acto, sí en molestar, en palabras, etcétera, que los niños no van a comprender y van a provocar aislamientos, van a provocar trastornos que van a poder llevar a depresiones y de ahí
consecuencias más graves. Entonces los maestros y la gente dentro de la escuela tienen que observar muchísimo qué está pasando con sus alumnos. Un niño que se aísla, un niño que no juega, un niño que no habla, algo está queriendo decir. En el silencio hay mucho de verdad. Entonces hay que acercarlos y hablar con ellos y cuestionarlos y preguntarles. Nuevamente me pongo en la posición de la comunicación. Necesitamos empezar a hablar porque estamos todos en silencio, ¿no? Claro. Oye, Michelle, finalmente creo que bueno, hemos hablado sobre las etapas de cuándo hay que hablar sobre el sexo con los niños, pero hay otra parte importante, cuándo es importante y necesario hablar sobre el uso de los anticonceptivos. ¿Por qué? Porque pareciera muchos padres dicen, no hablo con mi hija o con mi hijo, porque si hablo con ellos pareciera que les dije, ya puedes tener relaciones sexuales. No se le vaya a ocurrir. ¿No? Entonces, pero bueno, pues sabemos que el uso adecuado y oportuno de los anticonceptivos pues, genera no solo un freno en las enfermedades de transmisión sexual, sino también los embarazos. Sí. El periodo en donde nosotros tenemos que empezar a hablar con los hijos sobre estas situaciones es en la pubertad. ¿Qué es lo que pasa en la pubertad? Son los cambios secundarios en el cuerpo, ¿no? Los niños van a cambiar su cuerpo, las niñas también, la voz, etcétera. Y ahí, en cuanto empieza a haber un cambio, ellos van a poder entender qué hacer también a nivel amor, a nivel sexualidad, etcétera, cuando deseen iniciar su vida sexual. La pubertad es el concepto fisiológico, biológico de lo que comúnmente llamamos adolescencia. La adolescencia va a ser el concepto psicológico. Es la etapa más complicada por la cual va a pasar un ser humano. Y por eso es muy importante acompañarlos en esa etapa, porque es ahí donde van su primer amor, es ahí en donde van a elegir el objeto de amor, es ahí donde van a elegir el objeto de identificación. Y es ahí donde hay que hablar de también este tipo de prevenciones que debe de haber en cuanto a lo que tú mencionabas, Omar. Y bueno, finalmente, seguramente hay instancias como en el Hospital Juárez de México donde pueden recurrir para recibir más orientación y pues acompañar a los jóvenes y a los niños en este aspecto. Sí, yo siempre les digo, den el paso. O sea, así como hay que ir al médico cuando les duele la cabeza, hay que ir con el especialista en salud mental cuando hay alguna situación que no sabes o no puedes manejar. Muy bien. Pues muchísimas gracias, maestra en psicología, doctora Michelle Charlier Cury, jefa de la Unidad de Salud Mental del Hospital de Juárez. Interesantísimos estos temas, seguramente serán de mucha ayuda para quienes nos estuvieron viendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Una breve pausa, regresamos con más temas. Y bueno, es Día del Amor y la Amistad, pero también es jueves y todos los jueves tenemos nuestra sección Rebotando Ideas y ya está con nosotros Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, con quien vamos a platicar de la estadística de resultados electorales 2018 y por supuesto a resolver como siempre las dudas de jóvenes estudiantes que pues tienen dudas acerca de los procesos democráticos y que pues el consejero siempre está dispuesto a aclararles todas sus dudas. Bienvenido, Mauricio, ¿cómo estás? Ana Cristina, muy buenos días. Omar, pues encantado de estar con ustedes en este día emblemático, el Día del Amor y la Amistad. Así es. Qué gusto tenerlos por acá, Mauricio. No, pues muchas gracias, muchas gracias. Pues cuéntanos de qué se trata este asunto de la estadística de los resultados electorales 2018. Sí, claro que sí. Fíjense que recientemente acabamos de sacar esta publicación, que es un estudio estadístico que lo programamos justamente desde el año pasado, antes de que tuviéramos incluso la posibilidad de saber cuántas casillas íbamos a instalar, en dónde las íbamos a instalar. Quisimos hacer un mapeo, un protocolo que fuera imparcial para saber precisamente hoy por hoy cómo fueron los resultados electorales, cómo se analizó la ciudadanía o cómo se dispersó la ciudadanía en los votos, y arrojó resultados muy interesantes. Por ejemplo, que detectamos que en las alcaldías de mayor participación son Coyoacán en primer lugar, Benito Juárez en segundo lugar, Azcapotzalco en tercer lugar. Las alcaldías con menor índice de participación fueron Xochimilco y Tláhuac en segundo lugar también. ¿Pero esto es por número de habitantes o por porcentaje? Porcentaje, hablando sin tomar en cuenta el universo de población que tenga cada uno. Claro. Ya del universo de que pues sí es de Variante, Iztapalapa y Gustavo Madero son las de mayor concentración poblacional, pero dentro de sus propios porcentajes en estas porciones votaron. Detectamos también que las personas con mayor índice en grupos etarios de votación fueron de 45 a 65 años de edad. Votan más las mujeres, participan más las mujeres. Los primovotantes votaron en un porcentaje muy menor. También detectamos que, por ejemplo, el 2.44% de la población decidió anular su voto.
pues es una situación que estamos analizando ya y por sacar un resultado para entender esas causas de nulidad de voto. Detectamos también que, por ejemplo, había pues dentro de respecto de la votación anterior, de hace 6 años con la jefatura de gobierno a esta vez, incrementamos un 13% de votación, de participación. Tenemos un padrón electoral en la Ciudad de México de 7.6 millones, esta vez votó 5.4 millones, el 70.44%. Todos estos resultados los podrán encontrar en esta publicación. ¿Dónde lo pueden encontrar esta publicación? Esta publicación está expedita en el portal institucional del Instituto Electoral de la Ciudad de México y en las redes sociales. Perfecto, Mauricio. Pues vamos a darle la palabra a Pavel Zugaide. Él estudió la carrera de Derecho en la Escuela Libre de Derecho y él fue ganador del concurso de debate político 2018 en la Ciudad de México. A ver qué te pregunta. ¿Cuál es la importancia de los instrumentos e indicadores electorales para la democracia en la Ciudad de México? Pues ahí está un poco de lo Un poco vinculado a este tema de la estadística, sí, pues Pavel nos pregunta cuál es la importancia. Pues justamente la importancia de estos informes estadísticos es, por una parte, poder ir mapeando cómo es el comportamiento de la ciudadanía. Existen muchas teorías, la teoría de juego, la teoría de la elección racional, que nos va diciendo cómo va inclinándose la sociedad en un proceso electoral a futuro. Esto pues ya es con datos ciertos, cómo actuó, y esto nos va a permitir, si lo hacemos de manera consistente cada 3 años y cada 6 años, poder ir también viendo cuál es el comportamiento electoral de la ciudadanía, pero no solamente eso, Mariana y Cristina, sino también estos documentos que lo hicimos hace 3 años y lo hicimos esta vez y lo haremos después también, lo que nos va a permitir es desincentivar o darle mayor información a la ciudadanía para todos los temores, miedos o sospechas que puedan tener respecto de la intervención negativa o perniciosa en un proceso electoral, se desactiven totalmente con esto, decir, mira, pues hay consistencia, hay regularidad, porque normalmente lo hay siempre, incrementa, disminuye, pero siempre hay consistencia y es hasta cierta forma incluso predecible el comportamiento ciudadano a partir de estos Dijiste un estudios. dato importante, que casi no votaron los votantes primarios, ¿no? Entonces hay que entender por qué y esta estadística lo va a ir diagnosticando, ¿no? Sin duda alguna nos ayuda incluso para diseñar políticas públicas de comunicación efectiva con este grupo etario para poder llegar de manera efectiva. Exacto, sí, pues para esto sirven ese tipo de diagnósticos. Vamos a ver la segunda pregunta de Pavel Zugaide. Desde su perspectiva, ¿actualmente los órganos jurisdiccionales garantizan la confianza de los ciudadanos en los procesos electorales? Es una pregunta un poco difícil. complicada de contestar. Bueno, en principio, pues existen, los órganos jurisdiccionales se basan en 5 principios constitucionales: certeza, legalidad, independencia, objetividad y transparencia. El más importante o de los más importantes, creo yo, es el tema de la certeza, porque justamente es el que ha como permeado en algunas sentencias. Lo que nos va a permitir como órganos, autoridades del Estado mexicano, es justamente que el principio de certeza nos lleve por una consistencia, una congruencia permanente, en el cual los criterios siempre sigan como fórmula matemática. Sabes que si le vas a meter 2 más 2 te va a dar 4, no que si le metes 2 más 2 te va a dar 6, porque entonces sí, el principio de certeza se puede ver quebrantado. Entonces, entre el principio de certeza y el de imparcialidad, que justamente es pues juzgar en blanco, ciegamente, nos van a dar la garantía de que haya esta consistencia en los procesos electorales. Y es muy importante que haya estos contrapesos entre autoridades que administramos elecciones y organizamos y las autoridades jurisdiccionales, porque precisamente las autoridades jurisdiccionales son los que van a hacer la revisión constitucional y legal de todo lo que nosotros hacemos, y en aquello que nosotros no advertimos o hicimos mal o fallamos en algo, nos puede compensar para poder regularizar cualquier mecanismo de participación ciudadana o proceso electivo para tener un beneficio con la ciudadanía. Muy bien, pues vamos a ver la última pregunta de Pavel. ¿Cómo garantizar la participación efectiva de los ciudadanos y de las ciudadanas en los procesos electorales de la Ciudad de México residentes en el extranjero? Bueno, Importante labor, importante, ¿no? sí, también pues ya llevamos 2 ejercicios de participación de migrantes residentes en el extranjero. La vez pasada votaron cerca de 14,000 personas, esta vez votaron cerca de 21,000 personas residentes de 101 países en el extranjero. La mayor participación se recibió de América, concretamente Estados Unidos, cerca de 18,000 votos fueron de ahí. Luego le siguió Canadá, luego le siguió España, luego Francia, Alemania y Reino Unido. Lo importante de esto es que se está dotando de información, y esto es muy importante, información y vínculos con la comunidad migrante, para que no sientan este abandono de que solamente pedimos como institución y como partidos políticos su voto cada 3 o cada 6 años, sino que nosotros como instituto, para garantizar este voto que pregunta Pavel, es importante tener una comunicación real y efectiva, continua con ellos, para dotarles de estos insumos. Por ejemplo, la estadística, sepan de qué entidades o qué estados o ciudades de la Unión Americana votaron con mayor participación, y
esto les dé mucho mayor confianza de seguir votando y dándonos su voto de confianza. Incluso irlos integrando cada vez más a otros mecanismos democráticos, ¿no? Como el presupuesto participativo o hoy que le pedían al presidente en la conferencia matutina que también los incluyera en las consultas que hace. Sin duda alguna, la Ciudad de México ha sido bastión en eso, en presupuesto participativo ya los hemos incluido y no seguiremos más bien con esta labor de inclusión con este grupo de la sociedad. Pues sí, un gran ejemplo, Mauricio, pero también un gran reto, ¿no? Porque la Ciudad de México, como dices, ha sido el eje en materia cívica, de la educación cívica y por supuesto participativa en materia electoral. Así que bueno, pues tareas importantes pendientes para el futuro próximo. Gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, nos vemos el próximo jueves con invitados especiales, tengo entendido, el próximo jueves. Muy bien, una pausa, regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Le recuerdo que también nos puede seguir completamente en vivo a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, por el dominio de lo que es la Agencia Informativa de Educación de México. Así nos puede encontrar, y también en la página, por supuesto, de Televisión Educativa, y bueno, pues por el 14.2 en la República Mexicana. Vámonos a Información Nacional en Educación. Le comento que el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, se reunió con senadores que integran las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales con el propósito de dialogar y analizar la reforma en materia educativa que plantea el gobierno federal. Con el propósito de entablar un diálogo constructivo en torno a la reforma educativa que propone el gobierno federal, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, se reunió con senadores que integran las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales. En esta jornada, organizada por la Cámara Alta para fortalecer la educación en México, el titular de la SEP escuchó las inquietudes de los legisladores y dio puntual respuesta a cada una. Se habló sobre diversos temas, entre ellos la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, del que dijo será reemplazado por un nuevo organismo cuyo objetivo será la mejora educativa. Lo que buscamos con un nuevo centro, y por eso le llamamos de revaloración del magisterio, es que tenga como filosofía trabajar para que la evaluación de los maestros, la capacitación magisterial, la formación magisterial, precisamente sea su objetivo y que tenga entonces un objetivo relacionado con la mejora continua de la educación. Se hicieron planteamientos en torno a la autonomía universitaria, la cual está garantizada en el dictamen que se elabora en la Cámara de Diputados. Una propuesta surgió en voz de los senadores, quienes propusieron el fortalecimiento de las escuelas normales como parte de la conformación de las leyes secundarias. Esperamos que las leyes secundarias que se trabajarán, que se presentarán oportunamente, consideren una profunda reforma al diseño curricular, a los planes y programas de estudio de nuestras escuelas normales. La revisión de los perfiles de docentes y de directivos. Me parece que si queremos incidir a profundidad en la transformación del sector y por consecuencia del país, tenemos que ser muy rigurosos en adelante con los maestros que laboran en las escuelas normales y sus directivos. La legisladora de Morena, Antares Vázquez, se pronunció sobre la política planteada por las autoridades sobre la enseñanza de inglés a través de plataformas digitales, al señalar que es una buena herramienta para lograr que las niñas, niños y jóvenes tengan un acercamiento a esta lengua. El maestro de grupo, el que está frente a grupo, no necesita saber inglés cuando hay un curso planteado que alguien lo puso allí y ya. No, hay todo un equipo, es mucho más complejo dar una clase en línea que dar una clase presencial, lo digo habiendo hecho las dos cosas. El titular de la SEP respondió al cuestionamiento de los senadores en torno al acceso a la educación de menores en comunidades indígenas y comunidades apartadas del país, para las que se contempla la elaboración de contenidos pertinentes y acordes a su lengua materna. Tenemos una deuda muy importante con
los pueblos indígenas, con la educación indígena, y que tenemos que empezar por fortalecerla en todos los aspectos, tanto de infraestructura como de formación de maestros, de fortalecimiento de la lengua y de búsqueda de una mejora en términos equitativos, más, digamos, una atención mayor que al resto del sistema. En el diálogo entablado, Esteban Moctezuma conminó a los legisladores a construir un acuerdo nacional educativo con una visión a 30 años, en el que todos los actores estén incluidos. De esta manera, aseguró que se podrá aplicar la ley para resolver los problemas que vayan surgiendo. Debemos de transitar todos juntos en la construcción de un acuerdo que realmente nos lleve a la permanencia de las políticas, a la aceptación de las políticas. Siempre habrá discusión, siempre habrá puntos de vista, siempre habrá presión, pero si hay un cauce, pues entonces tendremos muchos mejores resultados. En la reunión también se analizó la importancia de la educación inicial y el programa que en la materia se elabora en coordinación con las Secretarías de Salud y del Bienestar. Además, que se hizo hincapié en la estrategia de aprendizaje colaborativo que se planea implementar en las escuelas multigrado, en las evaluaciones formativas para los docentes y en la cobertura universal en educación superior. Pues así es parte de las discusiones que se están llevando a cabo en las dos cámaras, tanto de senadores como de diputados, para precisamente armonizar las ideas de diferentes participantes en el sector educativo, para incluirlas dentro de la reforma al artículo 3º que está proponiendo el gobierno federal. Por supuesto, medios de comunicación le estamos dando cobertura porque es importante. La educación, sabemos, es clave en el desarrollo de cualquier sociedad, por supuesto, de la mexicana también. Lo pueden seguir, estas discusiones, también estos debates, por el canal del Congreso. Así que, bueno, pues aquí también les estaremos informando en los diversos programas de televisión educativa. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más temas. Esto es Interfaz. En 2003 se sacrifica a la oveja Dolly, primer mamífero clonado. Qué bueno que siguen con nosotros en Interfaz y bueno, como lo comentamos antes de este corte, pues están abriendo los debates y las discusiones en las cámaras de nuestro país para analizar todos los aspectos de la reforma que se plantea hacer al artículo 3º constitucional. En la Cámara de Diputados se están realizando 7 audiencias públicas. En la 5ª mesa de diálogo se reunieron organizaciones de la sociedad civil y organismos nacionales e internacionales involucradas en la educación, y eso fue lo que discutieron. La educación es uno de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, noción elemental para el desarrollo de un país. En México, la educación es impartida por el Estado. Es gratuita, laica y obligatoria para los niveles preescolar, primaria y secundaria. Nuestro país destina en promedio el 4.3% del PIB a educación. Sin embargo, de acuerdo con el Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 48% de los estudiantes mexicanos no logra alcanzar el nivel mínimo de competencia al finalizar su periodo de estudios obligatorios. En este contexto, la Cámara de Diputados abrió por 5ª ocasión sus puertas a una jornada de reflexión sobre la reforma en materia educativa, la cual plantea un nuevo enfoque para los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución. En esta ocasión se reunieron organizaciones de la sociedad civil y organismos nacionales e internacionales involucrados en la educación para dialogar sobre el nuevo rediseño del sistema educativo del país. La coyuntura estructural que plantea la cuarta transformación de nuestro país es la oportunidad para que la gestión educativa de los planteles de educación básica y del nivel medio superior se oriente a la generación de condiciones educativas pertinentes
que permitan mejorar los aprendizajes de los alumnos a través del trabajo colegiado y activo. Estos trabajos en conferencia han ofrecido un espacio libre a especialistas, académicos, instituciones, políticos y organizaciones, quienes intercambian diversas propuestas en búsqueda del beneficio de la educación. Si bien existen distintas posturas, los especialistas coinciden en la necesidad de mejorar el paradigma de la educación con el objetivo de posicionar al quehacer educativo como el eje de transformación social y fortalecer nuestra vida democrática a partir del ejercicio de este derecho humano. Proponemos que la educación sea un bien común, en el sentido que se oriente hacia el interés público, hacia el desarrollo social y hacia el desarrollo colectivo. Esto requiere que el Estado reafirme su papel irrenunciable como garante, custodio y responsable principal de la educación, permitiendo la mayor participación de todos los agentes sociales, públicos y privados, en los distintos ámbitos de la calidad educativa. La iniciativa presentada el 12 de diciembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador propone la universalidad y obligatoriedad de la educación en todos sus niveles, así como fortalecer distintas disciplinas humanísticas y la promoción de la cultura física y el deporte. Los programas de cultura física y deporte son un componente esencial en la educación de calidad, puesto que no solo la actividad física, sino que hay pruebas de que dichos programas guardan relación con la mejora del rendimiento académico y enseñan valores básicos tales como la cooperación, el respeto e incluso desarrollan aptitudes humanas. Al finalizar esta audiencia pública, los asistentes apoyaron el mejoramiento del Plan Educativo Nacional, incluir planes y programas que fortalezcan la cultura, las artes, el cuidado del medio ambiente y los valores. Asimismo, se propuso mejorar las condiciones laborales de los docentes, generar herramientas adecuadas para garantizar el fortalecimiento del aprendizaje a través de diversas formas pedagógicas. Si tenemos buena infraestructura para que los maestros puedan llegar a las escuelas más lejanas, vamos a tener maestros que quieran estar ahí. Esto significa que como derecho humano de todas las personas y como vehículo para garantizar sociedades pacíficas y sustentables en un planeta también sustentable, el artículo 3º debiera reafirmar la integralidad de la educación, basada en el respeto y la dignidad de todas las personas sin importar sus diferencias y en garantizar una formación amplia y humanista que considere los diversos ámbitos del desarrollo humano. Las próximas audiencias públicas en el Palacio Legislativo de San Lázaro recibirán a asociaciones de padres, madres de familia y alumnos de diferentes niveles educativos, además de organismos educativos públicos, autoridades educativas federales y estatales. Al finalizar estos foros de consulta pública, se va a dictaminar una iniciativa que surge de una gran consulta nacional efectuada mediante foros estatales, diálogos públicos y consultas digitales. Pues como mencionamos, esta fue la quinta audiencia pública de 7 que se tienen planteadas, todas estas discusiones previas para luego ir a las comisiones, para luego ir al pleno y así que se vaya enriqueciendo esta propuesta de reforma al artículo 3º, que es el que se refiere, por supuesto, a la educación en nuestro país. Interesante estar al pendiente de qué es lo que se está plasmando y bueno, pues mientras tanto aquí le estaremos, por supuesto, llevando todos los pormenores. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con los temas Interfaz. En 1911, Francisco I. Madero cruza la frontera desde Estados Unidos para ponerse al frente del movimiento revolucionario. En 2005, un grupo de investigadores españoles extrae y secuencia por primera vez ADN mitocondrial de restos neandertales procedentes de la cueva asturiana de El Cidrón.
Muy bien, llegamos a la parte final de Interfaz. Nos vamos a enlazar hasta Palacio Nacional con nuestra compañera Sharon Smock, quien nos tiene todos los detalles de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ana, Omar, amigos de Interfaz. Como cada mañana los saludo con mucho gusto desde Palacio Nacional. Hoy, como parte de la agenda del presidente de la República, comentó sobre la apertura de una nueva universidad que será especializada en temas agrarios. Vamos a llevar a cabo 3 acciones importantes. Una, estamos construyendo un camino, porque ya tenemos el presupuesto, de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Segundo, se va a crear una universidad pública en Badiraguato con especialidad en el fomento a la actividad forestal, porque es una zona con mucho potencial boscoso. Y tercero, se va a llevar a cabo el programa Sembrando Vida. Son 3 acciones importantes. Y lo mismo vamos a hacer en El Salto, Durango, en Tamazula, en Canelas, en otra región de Durango y Sinaloa. El mandatario detalló un poco más sobre la campaña dirigida a los jóvenes para prevenir que caigan en las drogas y realicen actos delictivos. También comentó que realizará una convocatoria para creativos y personas interesadas en contribuir en este proyecto. Vamos, les comentaba yo, a echar a andar toda una gran campaña dirigida a los jóvenes para evitar el consumo de drogas. Como nunca, una campaña de medios, vamos a utilizar los tiempos oficiales y se va a convocar a los mejores creativos, es decir, a la gente con más imaginación, con más talento y desde luego a los que conocen del problema de las adicciones, con un enfoque siempre social y de fortalecimiento de valores morales, culturales, espirituales. Es el reporte desde Palacio Nacional. Que tengan un excelente día. Pues gracias, Sharon, gracias también a quienes nos acompañaron esta mañana. Pásenla bien, disfruten de este día, Ana Cris. Así es, feliz Día del Amor y la Amistad. Nos vemos mañana para finalizar la semana. Gracias a Griselda Yebra también, quien estuvo en la lengua de señas. Chao.